Bueno, bienvenidos chicos a este nuevo video, a esta nueva clase donde vamos a estar avanzando un poquito en nuestro estudio de la química, hablando ya un poquito sobre la clasificación periódica de los elementos, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los conceptos de elementos, de átomos, para poder eh, tener bueno, para poder seguir correctamente el desarrollo de la clase, ¿verdad? Si es que no recuerdan qué es un elemento, qué es un átomo, les recuerdo o les recomiendo volver a repasar esos temas antes de ver este video. Bueno, entonces, estudiamos la clasificación periódica de los elementos y primeramente lo que vamos a ver es una evolución histórica, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando este tema de la clasificación de los elementos, ¿verdad? Clasificar es agrupar de acuerdo a ciertas características que tienen en común las cosas, ¿verdad? En este caso, lo que se van a agrupar, lo que se va a clasificar, son los elementos químicos que durante varios años se fueron descubriendo y caracterizando, ¿verdad? Y también los fundamentos detrás de esa clasificación. ¿Por qué se clasificaba de esa manera y por qué hoy clasificamos de la manera en la que clasificamos? Empezamos un poquito con la ley de las tríadas, ¿verdad? De Johann Dobereiner, que en 1817 hizo la primera tentativa, o sea, él fue uno de los primeros que trató de organizar los elementos químicos que hasta ese entonces se conocía. Bueno, en esta ley de las tríadas, que como dice su nombre, tríadas viene de tres, son grupos de tres elementos con propiedades químicas similares. Bueno, acá una fotito, un ejemplo de las triadas de Dobereiner, ¿verdad? El litio, el sodio y el potasio, según lo que él observaba y según lo que muchos otros químicos de la época estudiaban, tenían propiedades similares. El calcio, el estroncio y el bario también entre ellos tenían propiedades similares y el azufre, selenio y telurio entre ellos también tenían propiedades similares, entonces iban en la misma columna de A3, ¿sí? Entonces, triada de A3, grupo de tres. Em, Otro que también estudió el tema, alguna manera de clasificar era Newlands, ¿verdad? Como dice J.A.R. Newlands, tiene, ay, creo que era John o, bueno, en fin, el nombre no importa tanto por el momento, pero sí el apellido, que es Newlands, ¿verdad? Que en 1869 trató de combinar las triadas de Weber, ¿verdad? Que en ese entonces eran muy conocidas y encontró similitudes al combinar esas triadas, ¿verdad? Y determinó que hay una repetición de propiedades cada ocho elementos, cosa que a él le gustaba mucho porque él también era un músico en esa época y bueno, en la música las octavas, cada octava las notas se repiten, ¿verdad? Entonces él veía que cada ocho elementos, por ejemplo, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cesio, después acá se volvía a repetir, ¿verdad? Los símbolos no eran iguales a los que hoy, a los que hoy se utilizan, ¿verdad? De hecho, algunos nombres ni siquiera son iguales, pero él veía esa repetición de cada ocho elementos, ¿verdad? Se llevaba ocho elementos, se volvía a repetir las propiedades por sobre todo. Entonces él determinó que hay una repetición de propiedades cada ocho elementos ordenados de manera a que el peso atómico va aumentando, ¿verdad? O tiene un orden creciente, ¿sí? Bueno, acá también. Hidrógeno, litio, está G, que no sé qué es, la verdad. Que no es de boro. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Y después el flúor otra vez tenía propiedades similares al hidrógeno. El sodio otra vez tenía propiedades al litio, similares propiedades al litio. Es decir, para cada ocho elementos se iba repitiendo ciertas propiedades. Y las aproximaciones más actuales a lo que hoy conocemos como tabla periódica fueron gracias a Dmitri Mendeleev, que es ruso, que tenemos acá su foto, y Lothar Meyer, que es alemán, que tenemos acá su foto, ¿verdad? Que ellos publicaron en forma independiente, ¿verdad? Para ponernos en contexto, no existía internet, no existía redes sociales, es imposible que ellos se estén copiando y también era imposible que se pongan de acuerdo para publicar. Ahora, si se encontraron en algún lugar y dijeron, vamos a publicar porque nuestras tablas son parecidas, todo bien. Pero es muy raro que
No, no es tan raro, la verdad. En muchos casos se da que dos descubrimientos científicos se dan a conocer al mismo tiempo, pero se fueron desarrollando de forma independiente, ¿verdad? También ocurrió con Darwin y su teoría de la evolución. En fin, ellos publicaron en forma independiente ordenamientos, ¿verdad?, de los elementos conocidos que son muy similares a la tabla periódica que hoy en día se utiliza. La clasificación de Mendeleev se basó principalmente en las propiedades químicas de los elementos, mientras que las de Meyer se basó principalmente en propiedades físicas. Ambas tablas, que acá vemos las imágenes de cómo eran las tablas, está en la tabla de Meyer, está en la tabla de Mendeleev, em, eran similares, ¿verdad? Ambas indicaron la periodicidad o repetición regular de las propiedades al incrementar el peso atómico. O sea, a medida que iba aumentando el peso atómico, las propiedades se iban repitiendo de forma periódica. Mendeleev ordenó los elementos conocidos según el aumento del peso atómico en secuencias sucesivas, ¿sí?, de manera que los elementos con propiedades químicas similares vayan quedando en la misma columna. ¿Mm? Propiedades químicas, hay que recordar que son las propiedades químicas. ¿Cómo reacciona ese elemento con otro? Para esas son las propiedades químicas. Observó Mendeleev que tanto las propiedades físicas como químicas varían en forma periódica según el peso atómico también. Su tabla periódica contenía 62 elementos conocidos en esa época. Uno de los éxitos más significativos, digamos, de la tabla periódica Mendeleev fue que tuvo en cuenta elementos que todavía no se descubrían. ¿Mm? Entonces él veía que y dejaba esos huecos, ¿verdad?, para los elementos que todavía no se descubrían. ¿Por qué? Porque él iba ordenando en forma creciente su peso atómico, veía propiedades que se parecían y decía, ah, bueno, acá este peso atómico, seguramente, ahora mismo no conocemos un elemento con el peso atómico 29, por ejemplo, pero tenemos de 28 y 30. Entonces acá voy a dejar un espacio porque en el futuro van a encontrar seguramente, ¿verdad? Y él acertó. Cuando Mendeleev consideraba que faltaba algún elemento, dejaba el espacio en blanco e inclusive predijo las propiedades de esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del germanio, al que él llamó ecasilicio, a ver si tenemos por acá, eh, del germanio que está más o menos por acá, ¿verdad? Él le llamó ecasilicio porque quedaba debajo del silicio en la tabla, ¿verdad? Basándose en las propiedades conocidas de los elementos que rodeaban a ese ecasilicio, él pudo predecir las propiedades del germanio. Y debido a que el ordenamiento de Mendeleev de los elementos se basó en el incremento de pesos atómicos, aparentemente varios elementos quedaron mal ubicados en la tabla eh, de lo que él estaba armando, ¿verdad? Mendeleev colocó a los elementos controvertidos, telurio y yodo, por ejemplo, que le tenemos por acá, telurio y yodo, cobalto y níquel también, que tenemos por acá, cobalto y níquel, en lugares que correspondían a sus propiedades. Pensó que la aparente inversión de pesos atómicos se debía a valores inexactos en los mismos y una redeterminación, un reestudio cuidadoso demostró que los valores eran correctos en realidad, ¿verdad? O sea, él se basó en los pesos atómicos, fue ordenando y se atrevió a hacer predicciones que al final, a medida que iba avanzando la ciencia de la química en el tiempo, le dieron la razón. La resolución del problema de los elementos fuera de sitio tuvo que aguardar el desarrollo de conceptos un poco más adelantados, por ejemplo, el concepto de número atómico, ¿verdad?, que es el que nosotros usamos en la clase de isótopos y masas atómicas. Entonces pudo formularse la ley periódica prácticamente en la forma que se conoce en la actualidad, ¿verdad? La ley periódica dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Esa es el enunciado de la ley periódica. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas, o sea, funciones que se repiten cada cierto tiempo o cada cierta característica, en este caso, debido a sus números atómicos, ¿verdad? Cada cierto número atómico se va repitiendo estas propiedades. Esta ley periódica indica que si se ordenan los elementos conforme aumenta su número atómico, se encuentran en forma periódica elementos con propiedades físicas y químicas similares.
Las tablas periódicas que se emplean en la actualidad, que ustedes tienen, que yo tengo, que se encuentran en Internet, son ordenamientos de este tipo. Ahora se ordenan de acuerdo al número atómico. Las columnas verticales que tenemos acá se conocen como grupos, también se les conoce como familias, ¿sí? Las columnas de las tablas periódicas vamos a llamarles siempre grupos o familias. Y a las líneas horizontales, estas líneas horizontales que van así a lo largo de la tabla periódica, se les llama periodos, periodos, ¿verdad? Entonces, termina un periodo, por ejemplo, este periodo termina acá y empieza otro, y este que empieza tiene el elemento que está acá tiene las mismas propiedades de los periodos de arriba. ¿Sí? Los elementos que se encuentran dentro de un mismo periodo tienen propiedades que cambian eh, en forma progresiva a través de la tabla. ¿Sí? Y los elementos de la tabla periódica se designaron como, bueno, A y B, en realidad. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades físicas y químicas similares. Están los metales alcalinos, grupo 1A, están los metales alcalinos, grupo 2A, están los metales alcalino-térreos, grupo 3A, que está acá. Toda esta parte es el grupo B. Bueno, los del grupo A están en color azul acá. Entonces, el grupo 3A están los térreos, grupo 4A o 14 en la nueva nomenclatura, los carbonoides, los nitrogenoides en el 15 o 5A, los calcógenos en el 6A, los halógenos en el 7A. El 7A, los halógenos, es un grupo que tiene que tenerle muy al ojo porque vamos a usarle mucho. Y en el grupo 8A, los gases nobles. ¿Verdad? La nomenclatura antigua es este que está acá abajito, número romano y la letra que corresponde al grupo. Y la nomenclatura moderna es la que está más arriba, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 18. ¿Está? Em, entonces, estos son los grupos y también están las tierras raras, que son del grupo 3, eh, los lantánidos y los actínidos. Y toda esta parte del grupo B son metales, perdón, metales de transición, ¿verdad? El escandio, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, y así hasta la familia del zinc. ¿Está? Ok. Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades que cambian de manera progresiva, ¿m? eh, a los que se les conoce como propiedades periódicas. Vamos a ir estudiando las propiedades periódicas más adelante, pero acá están todas las propiedades periódicas que van cambiando y cómo van cambiando. Ahora, la afinidad electrónica y la energía de ionización aumentan mientras más a la derecha vamos en la tabla. El radio atómico disminuye mientras más vamos a la derecha. Eso quiere decir que los átomos que están más a la izquierda y más abajo son los átomos más grandes. Y los átomos que están más a la derecha y más arriba son los átomos que son más chicos, ¿verdad? En tamaño. Y otro tipo de propiedades que vamos a ir viendo. Algunas observaciones. Los grupos se designaron como grupo A y grupo B de forma arbitraria, no tiene nada que ver con absolutamente nada. Eh, grupo A y grupo B. Sí. Elementos del grupo del mismo número, pero con letra distinta, tienen pocas propiedades similares. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un elemento del grupo 2A y tengo elementos del grupo 2B, tienen entre ellos pocas propiedades similares. Pueden parecerse en algo, pero muy poquitas cosas parecidas. Las variaciones de propiedades de los grupos B no son tan notables como los que se observan en el grupo A. Eso vamos a ver también más adelante cuando estudiemos las propiedades periódicas. Los electrones más externos tienen mayor influencia sobre las propiedades de los elementos. Esto es muy importante. A estos electrones más externos que le dan las propiedades características de los elementos se les llama electrones de valencia. Vamos a estudiarle más adelante. Ok, y un poquito de clasificación de los elementos. ¿Sí? Están los gases nobles, verá que durante muchos años los elementos del grupo 0 o grupo 8A o grupo 18 se conocieron como gases inertes porque se creía que no participaban en reacciones químicas. En la actualidad se sabe que los miembros más pesados, esos que están más abajo en el grupo, sí que pueden formar compuestos, en su mayoría con el flúor y con el oxígeno. ¿Tá? Pueden reaccionar algunos, los más pesados.
Con excepción del helio, estos elementos tienen 8 electrones en el nivel más alto de energía. Esto ya vimos cuando estudiamos las configuraciones electrónicas, perdón, y su estructura puede representarse como NS2-NP6, ¿verdad? Siempre tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Están los elementos representativos, que son los elementos del grupo A de la tabla periódica, que se llaman así, representativos. ¿Ok? Todos los del grupo A son elementos representativos. Entonces, cuando yo les diga, elegí cualquier elemento del grupo o de los elementos representativos, ustedes ya tienen que saber que son del grupo A. Sus niveles de energía más altos están parcialmente ocupados. ¿Sí? Su último electrón entra en un orbital S o en un orbital P, como dice acá la información. ¿Está? Esas son características ya electrónicas de estos elementos. Estos elementos muestran variaciones diferentes y bastante regulares de sus propiedades con su número atómico, que vamos a ver con más detalle a medida que estudiemos las propiedades periódicas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo que en los elementos representativos las variaciones de esas propiedades son mucho más notables. O sea, se nota más la diferencia entre los diferentes grupos, las diferentes familias, ¿verdad? Entre las diferentes columnas. Y están los elementos de transición D, ¿verdad? Los elementos del grupo B son estos, con excepción del grupo 2B de la tabla periódica. Se conocen como elementos de transición D o en forma más sencilla, elementos de transición o también metales de transición. Todos estos son metales y se caracterizan porque tienen sus últimos electrones en los orbitales D. ¿Ok? Todos los elementos de transición. Los elementos del grupo 2B no son metales de transición D, pero se estudian junto con los metales de transición D porque sus propiedades químicas son similares, por la similitud. Son estos elementos que están acá, del grupo 2B, que son el zinc, el cadmio y el mercurio. ¿Sí? No son metales de transición, pero se estudia con ellos porque tienen propiedades similares. Y están los elementos de transición interna, que son los elementos en los que se añaden electrones en los orbitales F. Ahora, cuando hagamos o cuando ustedes hacen configuración electrónica de alguno de estos elementos, sí o sí van a tener subniveles F para completar. La primera serie de transición interna se llama lantánidos, que empieza acá, los lantánidos, va desde el elemento con número atómico 58 hasta el 71 y la segunda serie, o sí, la segunda serie de transición interna son los actínidos que va desde el elemento 90 hasta el 103. ¿Estamos? Bien, eso un poquito sobre la agrupación de estos elementos. Mírenle bien a su tabla, conózcanle, jueguen con ella, saquen la información porque vamos a hacer muchos ejercicios, mucho trabajo con respecto a esto. ¿Está? Y los ejercicios se basan básicamente en los ejercicios que están en la página 64 y 65 del libro, ¿verdad? Acá yo les puse algunos, pero en realidad son los de la página 64 y 65 los importantes. ¿Está? Em, ok, vamos a hacer algunos de estos y el resto se le va a quedar a su cargo.